En mi caso mío, pues tengo que tener mis evidencias de que efectivamente estoy impartiendo mis clases, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, pues vamos a comenzar el día de hoy con el siguiente tema relacionado a los números complejos, ¿no? Entonces, si recordamos, ya aplicamos examen, entonces les voy a dar las soluciones a las respuestas del examen, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿no? Que ya hicimos examen, entonces, pues aquí vamos a resolver el examen. Uno de los ejercicios que aplicamos en el examen es el siguiente. Es este ejercicio. Por cierto, todos lo obtuvieron muy bien, los felicito. Lo resolvieron de manera adecuada. Entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. ¿Cuál examen, profe? Perdón. Me estoy paniqueando. Me hizo que mi sangre corriera fría, profesor. Profe, ya iba a llorar. Te lo juro que fui al baño. iba a llorar. Ya iba a llorar. Ay, Dios santo. ¿Qué dijeron? ¿De qué está hablando? ¿Qué le pasó? Profe, no espantes, se atora el cafecito. Me va a dar diabetes, profe. Te pregunta José Eduardo, ¿cuál examen? Dice, ¿cuál Es que vamos examen? empezando y ya reprobé. Dice Betsy, ¿qué pasó, profe? No, hombre, no es cierto, nada más es para ir saliendo un poquito de todo eso que llegamos a tener, bueno, porque yo voy terminando clases, entonces, pues siempre necesita uno cambiar de frecuencia, ¿no? Pero bueno, discúlpeme, no acostumbro a hacer esto, pero bueno, es para cambiar un poquito el chip, cambiar de las ideas que si tienen de otra clase, pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tratar de centrarnos en este tema que vamos a ver el día de hoy, pero no es para inquietarlo ni mucho menos. No, este es un ejercicio que a final de cuentas tiene que ver un examen que se aplicó hace algún tiempo. Entonces, pues bueno, lo quise poner para que, bueno, de otra manera ustedes vayan viendo que es un ejercicio que tiene que ver con, en este caso, con la magnitud de un número complejo, pero a su vez, en este ejemplo, está la división de dos números complejos. Entonces, para ello, lo primero que se tiene que hacer, pues es prácticamente resolver. Para resolver ese tipo de ejercicios, lo primero que tengo que hacer es resolver la operación que me pide. En este caso es una división de dos números complejos. Para resolver entonces este ejercicio, resuelvo, les digo, en la parte interior, que al aplicar una división, si a este número le llamo z subíndice 1 y a este número z subíndice 2, entonces recordando que la división de dos números complejos, a final de cuentas, voy a tener que usar el conjugado de uno de ellos. Entonces me queda z1 entre z subíndice 2 y los voy a multiplicar por el conjugado de ese número complejo, en este caso z subíndice 2. En este caso el conjugado lo voy a poner a través de la simbología de un asterisco, ¿no? Entonces eso me indica que voy a hacer la división de esos dos números complejos utilizando el conjugado, que de hecho ya lo hemos realizado anteriormente. Ya posterior a ello, pues se aplica lo relacionado al valor absoluto de ese número complejo, en donde nos indica que tenemos que sacar, en este caso, al hacer esto, pues vamos a tener otro número complejo que le voy a llamar z subíndice 3. Y ese número z subíndice 3, a final de cuentas, al aplicar, en este caso, su módulo, eso me indica que tengo que obtener, para ello tengo que tener una parte real y una parte imaginaria, que de hecho de aquí va a surgir otro número nuevo, que es z3, pero ese número le tengo que sacar en este caso su magnitud, que es r, y luego a su vez elevada al cuadrado cada una de sus componentes. En este caso x cuadrada, o en este caso lo llamamos a cuadrada, más b cuadrada, ¿no? Y de esa manera pues puedo obtener ese resultado y llegar a un número complejo como tal, ¿no? ¿Sale? En este caso a la magnitud, que va a ser un número, simplemente un número x, por llamarlo de esa manera, ¿no? Pero sí hay que hacer esas operaciones respecto a ese número, resolviendo ese ejercicio de ese número complejo, ¿no? ¿Vale? Al final de cuentas, y ya llegaremos a ese resultado. Pero si quieren hacer este ejercicio, el resultado como tal va a ser igual a la raíz de 7. Si en algún momento desean hacer este ejemplo, va a ser igual a este, o también van a llegar a tener 2.64, que de hecho es la raíz de 7, 57, ¿vale? Por si desean hacer ese ejercicio, chéquenlo, ¿no? Y ese sería su resultado. Pero bueno, una pequeña disculpa al respecto. Sé que no fue grata
lo que acabamos de ver ahorita, pero bueno, simplemente es con el fin de entrar al tema que corresponde a uno, ¿no? Lo último que vimos para este caso, en este ejemplo, de estos temas, fue lo relacionado lo que fueron las operaciones o convertir de un número en forma cartesiana a forma polar. Eso fue lo que hicimos. Y de ahí, posteriormente, encontramos que hay operaciones entre dos números en forma polar, como es la división y como es, en este caso, la multiplicación, de utilizar esos dos números complejos, pero ya en forma polar. Entonces ahora vamos a continuar con otras operaciones que también son importantes, como se le conocen en este caso, tenemos la forma, aquí lo voy a escribir. Entonces lo que hemos visto hasta el momento es que ese número complejo, ¿sí? Ese número complejo llamado z, tiene lo vamos a ver aquí, lo voy a representar en su forma rectangular o en su forma estándar, que es como normalmente lo hemos representado, que es esa. Pero también ese número lo podemos representar en su forma polar. Y su fórmula polar está constituida de un módulo, en este caso es una magnitud, módulo o longitud, y a su vez multiplica al coseno de un ángulo, más la parte imaginaria que viene siendo el seno de ese ángulo, de esta forma. O también lo llamamos R cis de un ángulo, ¿no? Que es la manera también de representar lo que es la forma polar. Aquí lo indicamos. Esto viene siendo la forma, ¿qué? Forma cartesiana, ¿sí? Forma cartesiana o también estándar. Estándar. Así también se le conoce a esa representación de ese número complejo. Y esta otra que acabo de escribir ahorita, a esta se le conoce como forma polar o representación en forma polar. ¿Sale? Ok, ya está. Pero ahora vamos a ver otra representación que también se le conoce a través de Euler. Su representación a través de Euler. Y esa representación básicamente tiene que ser ese mismo número, z, pero ahora lo vamos a representar como r, que es la magnitud, multiplicada por e elevado a la i multiplicado por el ángulo. Entonces prácticamente lo único que cambia, básicamente pues es este elemento que está aquí, que estoy poniendo en este círculo. Entonces r corresponde a la magnitud módulo, que de hecho así es como lo obtuvimos, ¿no? Más bien aquí es igual a eso. ¿Sí? Y luego, en este caso, el ángulo, que es con el cual se va a representar, en este caso en el plano complejo, ese número complejo, ¿no? Y ahora cambiamos, en el caso de las identidades trigonométricas, ahora cambia a su forma exponencial. Y eso se le conoce como, tiene que ver con una identidad que se llama identidad de Euler. Entonces, aquí voy a escribir identidad, en este caso de Euler. O también algunos he escuchado que pronuncian Euler, pero necesito verificar bien cuál es la pronunciación correcta. Y de ahí surgen las siguientes operaciones. ¿No? Que en este caso, una de ellas me dice que es e elevada a la i teta, así es como se hace la representación, es igual a tener el coseno de ese ángulo, que es teta, más en este caso i por el seno de teta. Ese sería parte de esa representación, pero cuando el ángulo es negativo, e a la menos i teta es igual al coseno, en este caso el ángulo pues o el argumento, que así fue como lo llamamos, en este caso el argumento va a tener el signo negativo, más i por el seno de ese argumento que viene siendo negativo, que en sí es el ángulo. Entonces esa es la representación de ese número complejo utilizando la identidad de Euler. Si el ángulo es positivo, va a ser el signo positivo en el argumento, y si es negativo, pues el argumento va a tomar esa forma, ¿no? Entonces vamos a resolver algunos ejercicios utilizando esta forma. También se le conoce como forma exponencial, ¿sí? También se le conoce como forma exponencial. Esa es otra manera de representar este número complejo. Este que está aquí, ¿no? Aquí le voy a poner una pequeña flechita.
Ahí está, ¿ok? Y si hacemos un pequeño ejemplo, entonces me queda que z es igual, en este caso, a representar 6, en la forma exponencial, me queda 4pi tercios multiplicados por e. Entonces, si yo lo represento en su forma polar, entonces este número, sabemos que este valor corresponde a r, que viene siendo parte de ese módulo, magnitud o longitud, de este vector que corresponde a 6 unidades, esto multiplicado por el coseno, así ya lo tenemos directamente, por el coseno de ese ángulo. Y en este caso que son pi tercios de, en este caso 4 tercios de pi. O también lo podemos escribir como cis 4, en este caso pi tercios. Ese sería su argumento, y de esa manera representamos ese número en forma exponencial a su forma polar. Y a su vez de ahí lo podemos convertir de su forma polar a forma rectangular. Eso también es otra de las características. Adelante. Sí, ¿me podría explicar qué es el argumento? Es que como que todavía no me queda bien claro. El argumento viene siendo el ángulo, en pocas palabras, nada más que hay libros que aquí le llaman argumento, pero esto que estoy poniendo entre paréntesis de color rojo viene siendo el ángulo. Estos que están aquí. Esto que está aquí. Viene siendo el ángulo. Ese es el argumento. O sea, el alma de esa identidad trigonométrica. Aquí se le llama argumento al ángulo. Eso es en pocas palabras. ¿Sí? Entonces aquí el argumento viene siendo el ángulo. Aquí y este igual. Este viene siendo, ese es el argumento, el ángulo, que nos lo representa aquí como teta y menos teta. A eso se refiere, a ese argumento. Que la forma cartesiana o estándar no la tiene, pero tanto la forma polar como la exponencial sí lo existe. Espero haber contestado su pregunta, mi estimadísimo. Gracias. No, al contrario. Entonces, tenemos ese número. Entonces, si alguien dice, bueno, este 4pi tercios, si lo quiero convertir a grados, ¿a qué equivale? Alguien nos podría decir, ¿cómo podríamos convertir 4 tercios de pi y está en radianes? Esto está representado en radianes. Radianes. Si lo quiero representar a grados, ¿a qué equivale? 4pi, déjenme utilizar otro color, otro marcador de tinta más, que esté más fuerte. Entonces 4 pi tercios, ¿a qué equivale? En este caso está en radianes, ¿a qué equivale en grados? Pero lo quiero ahora en grados. ¿A qué es igual? ¿Alguien nos puede hacer favor de darnos esa conversión? Para convertir yo ese número en radianes, convertirlo en grados. Y luego de grados, convertirlo en forma estándar o cartesiana. ¿Quién dijo yo? Hay que convertir de radianes a grados, ¿verdad? Uh-huh. Ok, a ver, permítame. Entonces sabemos, abre una pista. 180 grados. Multiplica por 180 entre pi. 180 grados equivale a pi, ¿verdad? Ajá. Entonces déjenme pasar esto para acá. Entonces aquí me queda que son 180 grados, equivale a ¿qué? A pi. Entonces, en este caso estamos hablando de radianes. Entonces, si tengo 3/4 de pi radianes, 4 tercios de pi, en este caso en unidades de radianes, ¿a cuántos grados equivale? Que eso es lo que quiero yo obtener, ¿no? Esa es mi incógnita. Esa es nuestra incógnita el día de hoy. Entonces, a ver, ingenieros, Aquí en 240. ¿sí es correcto? A ver, los demás indíquenme, entonces tengo que son... Multiplique 4pi entre 3 por 180 entre pi. Me dio 240. Entonces nos queda grados, esto equivale, entonces esto multiplica esto entre esto, entonces son 180 grados, que multiplica a 4 tercios de pi radianes. Eso dividido, ¿verdad? Esto por esto, entre pi radianes. Entonces se factorizan los pi radianes
y me queda la operación directa. En este caso, esto corresponde a tener 180 que multiplica a 4 unidades dividido entre 3 unidades, ¿no? Entonces podemos hacer la operación. Aquí, si dividimos 180 entre 3, sería 6 por 3, 18. Entonces esto sería igual a 60, ¿verdad? Por 4. Estamos hablando que son grados. Por lo tanto, el resultado que vamos a llegar son 240 grados. Entonces, por consiguiente, el resultado que vamos a obtener de este número en forma exponencial, representado en forma exponencial, luego representado en forma polar, y luego ese número lo vamos a representar en su forma rectangular. Entonces me va a quedar que ese número complejo es igual a 6, abro mi corchete, cis de, me queda que ese número z es igual a 6 unidades, cis de 240 grados. Y lo quiero representar en su forma rectangular. ¿Qué tengo que hacer ahí, ingenieros? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo representamos? Este número en forma, en este caso polar, porque todavía está en forma polar, representando su forma estándar. O sea, esta. A más B multiplica, o sea, la parte real más la parte imaginaria. ¿Qué haríamos ahí? Que esto también es igual a tener 6 que multiplica al coseno de 240 grados, más la parte imaginaria multiplicada por el seno de 240 grados. Entonces, ¿cómo hago la representación a un número en forma estándar? Pues bueno, ¿cuánto equivale el coseno de 240 grados? Y lo multiplico por 6, más el seno de 240 grados multiplicado por 6. ¿A qué es igual? Es menos 3. Ok, la parte real es menos 3. Así es. La parte Y imaginaria. la imaginaria es menos 5.1961. Menos punto 19, ¿qué? 61. 1961. Ok, entonces ahí ya está nuestro número. Entonces, a ver, por favor, los demás, corrobórenlo, por favor. Entonces tenemos nuestro número en forma exponencial, en forma polar, que también es de su forma polar, y en su forma estándar o rectangular. ¿Sí? Por favor, verifíquenlo. Ingenieros, ingenieras. Tararara, turururu. La, 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 la. La, 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 la. ¿Y su ingenieros? Pregunta, profe. Sí, ¿El 6 está multiplicando todo lo que tiene allá dentro de los corchetes? afirmativo, así es, así es. Lo puse en la calculadora y me dio menos 3 raíz de 3. Menos 3. Ajá, Menos menos 3 raíz de 3. en la parte real y con todo imaginario. Creo que sí. Déjate, lo corroboro bien. A ver, chequenlo, porfis, chequen. Sí, por favor, verifiquen bien eso. Es lo mismo, profe, nada más que al compañero le salió representado con la raíz, pero si se resuelve queda 5.19. Entonces te queda menos 3, que es la parte real, menos, ¿cuánto es la parte imaginaria ya en número cerrado? ¿Y raíz de 3? ¿O cuánto? Es 3 raíz de 3. Ajá.
Menos ¿Cómo? 3 raíz de 3. Menos 3, menos i raíz de 3. Pero raíz de 3 no es 5 No, punto. el menos 5.1961 también se puede representar como 3 raíz de 3. Oh, es exactamente correcto. Entonces me queda i 3 raíz de 3. Correcto, ahí está. Me parece excelente. Muy bien, pues ahí Gracias. tenemos, y me parece más que excelente. Pues bueno, ahí está una de esas operaciones donde tenemos un número en forma polar, perdón, exponencial, luego polar, y de polar lo convertimos a forma rectangular. Y así sucesivamente también lo podemos hacer al revés. Podemos obtener de la forma rectangular a la forma polar, y luego de la forma polar a la forma exponencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, ingenieros, que deseen hacer respecto a esto? De mi parte todo bien, profe. Sí, está muy claro, ¿verdad? No le veo mayor caso. ¿O cómo ven ustedes? Profe, yo tengo una duda, pero no es con este tema. Pero ¿va a dejar alguna clase para dudas o algo así? Bueno, si el tiempo nos lo permite, yo creo que lo más seguro es que sí. Porque de los ejercicios que nos dejó al principio, Ey, hay unos en los que no le entiendo muy bien. ok. Sí, si quieres, no sé, ok, ahorita lo checamos si quieren, me permiten al final de la clase voy a dar un tipecito para poder, incluso podemos ver algunas dudas si nos alcanza el tiempo. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Hombre, a ustedes muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar pues, con los siguientes temas. Específicamente, bueno, aquí ya vimos que existe la forma polar, la forma exponencial de esos dos números que tenemos ahí, ¿no? Y también existen operaciones con esos números, pero bueno, vamos a dejar la representación hasta este momento, porque también tenemos que ver lo relacionado a otro tema que se refiere a, específicamente se le llama, en este caso es el teorema de Moivre. Y el teorema de Moivre, en este caso, nos ayuda cuando tenemos un número elevado, en este caso un número complejo, a una determinada potencia. Esa es prácticamente su situación que tiene que ver con ese teorema de Moivre. Y ahorita lo voy a escribir aquí en el pizarrón para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Entonces ese teorema nos dice lo siguiente, ¿no? Voy a escribirlo aquí en el... ¿Ya hicieron su captura de pantalla, ingenieros? ¿Les gustan hacer su captura de pantalla para que vayan teniendo sus notas? Entonces se llama teoremas de, y aquí vamos a poner, en este caso, así se escribe ese personaje que tuvo que ver mucho con su contribución al álgebra lineal, en específicamente los números complejos. Entonces dice lo siguiente, dice que si, en este caso, z es igual a r, y esto corresponde al coseno de un ángulo llamado θ, más i por el seno de un ángulo llamado θ, que es la parte real y la parte imaginaria, y en este caso n, donde in es cualquier, en este caso, entero positivo. ¿Sí se alcanza a ver el tamaño de la letra? Positivo. El tamaño de la letra, ingenieros, coma. Sí, profe, bueno, yo se alcanzó a ver. Ok, entonces, me queda que z elevado a la n va a ser igual a r elevado a la n. Esto que va a multiplicar, va a abrir una llave, que multiplica al coseno, en este caso de n, que multiplica ese ángulo, más la parte, o ese argumento, más el seno, que multiplica a n por ese argumento. De más tamaño n por ese ángulo,
Ese argumento y cerramos. A ver, creo que está muy pegado esto. Esto y por el C de N por T. Aquí está. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Este valor de N, lo voy a borrar y lo voy a escribir de otro color para que se observen. Entonces, donde N, así lo menciona, donde N es cualquier entero positivo. Entonces, está elevado a la N, está elevado a la N, N por el ángulo y N por el ángulo. Así. ¿Sale? Entonces, de tal manera que ese es el número que voy a aplicar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que ese número complejo lo vamos a elevar a una determinada potencia. Eso es lo que nos está indicando este teorema de Moivre. Para ello, ¿puedo borrar esta parte de aquí, ingenieros? ¿Puedo borrar este teorema de aquí? ¿Todavía no? No, sí. Bueno, ya le tomé captura, igual ahorita se la pongo a mis compañeros, Igual nada más que anda fallando WhatsApp. Ok, a ver si quieren, permítanme tantito. Si gustan, yo le tomo la imagen de mi teléfono y ya se las comparto, ¿no? Permítanme tantito. Y todos bien preocupados. ¿Cuál examen? ¿Cuál examen? ¿A qué horas lo envió? Vale, ya les tomé captura de pantalla, ya le envié al grupo de WhatsApp. Vamos a esperar ahorita que se conecte a la red y, pues bueno, llegue a su correspondiente. El servicio de WhatsApp como tal se cayó, o sea, no se restablece. Sí, no. Se supone que aquí ya se está enviando, pero va a tardar un poquito, no sé si sea la red aquí del tecnológico. Sí, porque también luego anda variando mucho la red. Y todavía, de hecho, ni se envía. Todavía no se envía. Ahora se supone que no. A ver, déjenme ver aquí la red. Nuevamente. Si es que luego está variando. No, es un fallo Todavía no llega, ¿verdad? general de WhatsApp. Es creo que con todos. Creo que se... Sí, no te escucho bien. Déjame poner mis datos. Sí, hay dificultades con los datos. Con la red, bueno, si no ahorita o tomen captura de pantalla si pueden, porque sí veo que el WhatsApp está fallando, ¿eh? Sí, ya le puse yo la red y mis datos y no. Y aún así no lo envía. No hay, yo creo que dificultad con WhatsApp. Bueno, pues son situaciones que ya no están en nuestras manos, ¿no? Y ahorita les ha de llegar la información. Bueno, entonces, quedamos en esta parte, que lo que estamos hablando es del teorema de Moivre. Y el teorema de Moivre, pues ahorita exhibimos un ejemplo en donde prácticamente tiene una aplicación con respecto a una potencia. En este caso, que es n, es cualquier entero positivo, y ya lo representamos de esa forma. Bueno, entonces voy a borrar parte del inicio, con el que comenzamos la clase, con este ejemplo, que la verdad, pues inténtelo resolver, ¿no? No estaría nada mal para que vayan viendo algunos ejemplos. Ok. Entonces, continuamos con parte de ese teorema de Moivre, y ahora nos dice lo siguiente. Así como parte de un texto de este tema, dice que en este tema, aquí lo voy a escribir, este tema, lo más correcto, este tema, en este caso implica, en este caso indica procedimientos, este tema indica procedimientos para determinar, en este caso para determinar
¿sí? Para determinar potencias, que eso es básicamente, potencias y raíces de números complejos. Sí, potencias y raíces de números complejos. Básicamente eso es a lo que se refiere el teorema de Moivre. Este tema implica procedimientos para determinar potencias y raíces de números complejos. Y básicamente eso está en función de muchas operaciones en forma polar, números en forma polar donde se tiene que aplicar mucho la multiplicación. Y ahorita vamos a hacer un caso, ¿no? No sé si ya esté funcionando el WhatsApp nuevamente, ingenieros. Vamos a checar si ya les llegó la imagen. No, todavía no se van, fíjense. ¿Sí tienen dificultades ustedes con el WhatsApp? Sí, profe. Es de los servidores, profe, porque también ya se les cayó Instagram. Sí, está variando mucho. Ya no tarda en caerse Facebook. Sí, ¿verdad? Ya nada más Todos les de una falta vez. a Facebook todo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Que no se caiga YouTube. Bueno, entonces continuamos. Entonces ya esto implica, a final de cuentas, lo relacionado a este tema, ¿no? Que vamos a tener que utilizar para determinar, en este caso, potencias y raíces de números complejos. Bueno, entonces voy a empezar a borrar un poquito esta parte para continuar con el siguiente tema. Entonces, para ello, las operaciones y la obtención de potencias y raíces de esos números complejos, pues implica lo siguiente, ¿no? Entonces, eso implica lo siguiente. Entonces, si yo tengo un número complejo, representado en su forma polar, perdón, es que sonó mi teléfono. Entonces, tenemos ese número, en este caso z, que es mi número complejo, es igual, y en este caso es igual a tener r, que multiplica al coseno de ese ángulo más la parte imaginaria de ese ángulo, de esa identidad trigonométrica por el argumento por el ángulo. Eso es cuando tengo z elevado a la 1. Entonces aquí iría un numerito que sería el número 1, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en esta fórmula que está acá abajo, que de hecho la voy a volver a escribir. De esta manera aquí se ve un poco más clara. Z es igual a R, que multiplica al coseno de N. Bueno, voy a omitir la N, eso, un poquito más pequeño, teta, más I por el seno, en este caso de ese ángulo. Aquí cierro esto. De tal manera que va a ser Z elevado a la N, R es la magnitud, módulo o longitud, eso multiplicado por N, aquí también multiplicado por N. Sí. Un poquito más separado. El seno de esto. Entonces, así me queda. Entonces, esta es la forma de representar ya sea potencias o raíces. Entonces, aquí aparece un numerito que z es ese número, en este caso z. Aquí lo voy a volver a escribir para que se precie también esto. Entonces, aquí me queda teta. Sí, y aquí me queda teta. Pero sabemos que si z está elevado a la 1, entonces aquí me queda a la potencia 1, aquí hay un número 1 que multiplica todo esto. ¿Sí? Así lo damos por hecho. Bueno, ¿qué pasa ahora si ese mismo número, pero ahora lo elevamos a otra potencia? Que en este caso sea a la potencia 2. A la potencia 2, entonces me va a quedar así. Z elevado a la 2, ese número complejo elevado a la 2, va a ser igual. Esto va a ser igual a tener R, que multiplica al coseno de ese ángulo, en este caso más I, por el seno de ese ángulo. Así.
Y eso a su vez lo tengo que multiplicar por ese mismo número, r, que multiplica al coseno de teta más i por el seno de teta. ¿Vale? De esa forma. Que eso por consiguiente va a ser igual a tener r elevado al cuadrado, y eso que va a multiplicar al coseno, en este caso va a ser 2 teta, 2 por ese argumento, 2 por ese argumento, más i por el seno, en este caso de 2, que multiplica a ese ángulo igualmente. Y aquí pues obvio que voy a poner esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces de ahí es donde surgen las potencias de multiplicar, en este caso, ese número complejo por ese mismo número complejo. De tal manera que me va a quedar eso elevado ¿a qué? Al cuadrado. Entonces, si yo tengo ese mismo número, pero ahora elevado al cubo, entonces me queda z es igual, ahora lo pongo elevado al cubo, entonces me va a quedar multiplicar r, que multiplica al coseno de ese ángulo, más i por el seno de ese ángulo, y como ya obtuve una raíz cuadrada, entonces esto que multiplica a r, claro, aquí hay un 1, ¿verdad? Como lo vimos hace ratito, aquí es al cuadrado. Creo que me va a hacer espacio aquí. No sé si ya tomaron captura de pantalla, o si no, déjenme hacerlo de este lado. No importa, aquí voy a borrar esto. Borro esto y lo escribo de este lado. Entonces me queda que es z, en este caso que es igual al cubo, entonces me queda aquí z cúbica, ¿sí? Eso que es igual a tener r, en este caso r1 que multiplica al coseno de teta más i por el seno de teta, ¿sí? Eso que multiplica a r, aquí lógicamente todo está elevado a la 1, todo es a la potencia 1, ¿no? Aquí a la 1 y a la 1. 1, aquí me queda teta. Luego va a ser r elevado al cuadrado, así. Esto que multiplica al coseno de teta más i seno de teta. De esta forma, aquí me queda 2, de aquí me queda 2. Y eso por consecuencia me va a dar igual a r, que multiplica al coseno de teta más i seno de teta. Pero como está elevado al cubo, me queda a la tercera potencia multiplicado por 3 y multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estamos llevando a cabo las raíces, ¿sí? Las raíces, perdón, en este caso son potencias y también podemos ver las raíces de esos números complejos en donde n es un entero positivo, para este caso, ¿no? Y si hablaríamos de potencias, perdón, de raíces, entonces aquí sería 1 elevado al cubo. ¿Sí? Sería z elevado a la 1 entre n. Aquí estamos utilizando cuando n, z está elevado a la n, por lo tanto son potencias. Pero ahora, si estaríamos hablando de raíces, entonces me va a quedar que es z igual a la AR, que aquí tendríamos que utilizar ya otro caso de manera muy especial para llevar a cabo esas respectivas raíces de esos números complejos. Aquí ya tendríamos que utilizar otras situaciones, pero ahorita vamos a irlo viendo. Que esto ya implica otras fórmulas, ¿no? Como tal. Pero igual se los puedo mencionar y ya después lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Que viene siendo en este caso z elevado a la 1. Esto va a ser igual a tener, en este caso, r
elevado a la raíz de n. Eso que multiplica, en este caso, el coseno de ese ángulo que se va a llamar teta más 2, en este caso pi, por un factor llamado k dividido entre n. Así. Luego más la parte imaginaria multiplicada por la identidad del seno de ese ángulo que se llama teta más 2 veces pi por esa constante k dividido entre n. De esta manera es como vamos a obtener las potencias, las raíces de esos números complejos. ¿Sí? Ya implica otros datos. En este caso el valor de k y el valor de n, pues bueno, es obvio que va a ser la potencia, el valor de la raíz, y k es un factor que nos va a servir para llevar a cabo las diferentes operaciones, pero en su momento lo voy a indicar. Ahorita simplemente quiero darles a conocer qué son, en este caso estamos hablando de nada más de potencias. En este caso estamos hablando de potencias, y eso es lo que estoy haciendo. Si tengo un número complejo elevado a la potencia 1, en este caso z elevado al cuadrado y z elevado al cubo. Entonces todo está en productos de números complejos, como ustedes lo pueden observar hasta este momento. Y eso es lo que implica estos resultados. Entonces, de tal manera que si yo quiero sacar, en este caso, tengo un número complejo, que tenga que ser, por ejemplo, que sea z, bueno, me dice entonces que n es igual, en este caso, a 4 unidades, entonces me pide que encuentre la potencia. ¿Sí? Si n es igual a 4, entonces necesito encontrar la potencia. Entonces aquí, pues prácticamente es z, voy a escribirlo de otro color, me queda que es ese número complejo elevado a la cuarta, que es igual a r elevado a la cuarta, que multiplica, en este caso, al coseno, ¿sí? Al coseno de ¿qué? De 4 unidades multiplicadas por ese ángulo más i por el seno de 4 unidades multiplicadas por ese ángulo. Me quedaría de esa forma, ¿no? O también de otra manera, si es posible hacerlo, r elevado a la cuarta, que multiplica a cis, en este caso de 4 por pi, que sería otra manera de representar ese número elevado a la potencia número 4. Y así lo podemos hacer a la quinta, a la sexta, en fin, a una gran cantidad de potencias, ¿no? Profe, sí, ¿cuál es el argumento de esa, el que es cis? En este caso viene siendo 4pi. Igual viene siendo esto que está aquí. 4 veces multiplicado por el ángulo. Y eso tiene que ver con esta relación que tenemos aquí, con esto que está aquí. Esta y esta otra. Eso tiene que ver con el argumento o ángulo.
¿Algún comentario, ingenieros? ¿Puedo borrar esta parte de aquí? ¿O quieren que le tome, sí, bueno, sabemos cómo está la... Si ya regresó el WhatsApp. Sí, ya volví. ¿Sí ya regresó el WhatsApp? No, todavía no. No, está todavía así como que medio muerto todo esto. Y si reiniciamos el teléfono, vamos a ver. De todos modos, ahorita tomo captura, ya al ratito que llegue el WhatsApp, pues igual a lo mejor ahí pueden ver las capturas de pantalla que hice. Y ya sobre eso, pues bueno, ya van a observar. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde tenemos en este caso, entero positivo, que sea z elevada al cubo, ¿no? Y vamos a ver qué sucede ahorita con las respectivas operaciones. Entonces para ello vamos a tener ahora un número que sea, vamos a sacar, en este caso, la potencia de z elevado al cubo. Pero para ello, pues necesitamos conocer el número complejo en su forma rectangular. Y ahorita lo vamos a plantear ese ejemplo, ¿no? Y ahorita lo vamos a indicar, nada más déjenme esperar porque reinicié el teléfono móvil, por si, a ver si de pura casualidad tiene que ver eso con las dificultades que estamos viviendo ahorita con lo de la red. Vamos a esperar. No sigue igual, fíjense. Bueno, voy a tomar igual otra captura de pantalla de lo que acabamos de mostrar aquí en el pizarrón. Ok, ya lo compartí en el grupo. Ya más a ratito espero que lo puedan visualizar con más calma. Bueno, continuando con parte de esta información les decía, entonces vamos a hacer unos ejercicios respectivos. Voy a borrar la parte derecha del pizarrón para poder hacer esos ejemplos, utilizando esas operaciones. Específicamente aquí, esta parte de aquí abajo. Bueno, entonces, resolviendo el ejemplo, tenemos lo siguiente. Entonces, el número complejo con el cual vamos a trabajar, voy a poner ejemplo. El número complejo que vamos a realizar dice que z es igual a tener, en este caso, la parte real, que es la unidad, menos la raíz, en este caso cúbica, mándeme, multiplicada por i. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos, nos dice que encontremos z elevada al cubo. O sea, que saquemos, en este caso, ese número elevado al cubo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, utilizando parte de lo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para encontrar la potencia de ese número complejo, pues tenemos que identificar que su potencia es igual a, en este caso, n es igual a 3. Entonces, n es igual a 3. Esa es su potencia. Entonces, para empezar a resolver, como en este caso que tenemos aquí, entonces me dice que tengo que encontrar primero, ¿qué? Su módulo, su magnitud o su longitud. O sea que r va a ser igual, en este caso, a una parte real más una parte imaginaria. Entonces, para encontrar ese módulo magnitud, tengo que encontrar que r es igual a elevar al cuadrado, en este caso 1 elevado al cuadrado. Me queda que es 1 elevado al cuadrado más, en este caso, la raíz, ¿verdad? Ese número elevado a la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada de 3, elevarla al cuadrado. Para poder así yo obtener su respectivo, ¿qué? Su respectivo módulo. Resolviendo el ejercicio, entonces me queda que r es igual a la raíz de 1 elevado al cuadrado es 1. Aquí tengo que esa es una raíz cuadrada. Entonces, recordando los exponentes,
esto está elevado a la 1/2 y a su vez está elevado ¿a qué? A la potencia 2. De tal manera que los radicales se factorizan y me queda que es igual a 3. De tal manera que el resultado de R, su magnitud, su módulo o longitud, es igual a la raíz de 4. Y la raíz de 4 es igual a 2 unidades. Entonces ya encontré lo que se refiere al módulo, magnitud o longitud de ese número complejo elevado a la tercera potencia. Entonces ya tengo un dato que me va a ser útil para poder encontrar la raíz de ese número complejo. ¿Sí? Entonces aquí podemos entonces indicar que R es igual a 2 unidades. Esa es la magnitud, módulo o longitud de ese número complejo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Entonces aquí encontré, ¿Por qué se eliminó la raíz del 3? así es. Se eliminó, así es. Sí, Pero, entonces, ¿por qué? ándale. ¿Pero por qué? Bueno, es que es un argumento algebraico, ¿no? Que tiene que ver con álgebra elemental. Entonces te dice que cuando tú tienes un número elevado a la raíz cuadrada y luego lo elevas al cuadrado, resulta que se va a factorizar estos elementos. ¿Sí? O sea, Hace que la parte sea, que tiene ahí ya es el factorizado. sí, o sea, esta parte aquí, o sea, yo lo hice en forma independiente, ¿no? Entonces, tienes el número 3 y ese número 3, tú sabes que la raíz cuadrada de un número también lo puedes representar a través de una fracción, ¿no? O sea, elevado al cuadrado, 1/2. A final de cuentas, eso representa, eso es igual a la raíz cuadrada. De tal manera que si ahora yo hago la operación, porque estoy haciendo esta operación que está aquí adentro, esta operación que está aquí, esta, es igual a esta que estoy haciendo ahorita. Entonces, la raíz cuadrada de un número es una potencia elevada a la 1/2. Entonces, pero a su vez me dice que lo multiplique 2 veces ese número, entonces me queda aquí 2, o sea que le saque la raíz. Esta es la raíz cuadrada equivale a 1/2. Entonces, si multiplicamos los exponentes, te va a quedar de la siguiente manera: 3 elevado a la 1/2, y eso a su vez multiplicado por 2. De tal manera que esto va a ser igual a tener 3, 1/2, que multiplica a 2 unidades. Así. A 2 unidades, 2 enteros. Pero esos 2 enteros le puedes poner aquí número 1. Resuelves esta operación, esa fracción, y te queda que es 1/2 por 2 enteros divididos entre 1, sacas como factor común 2. ¿Qué le falta completar este 2 para este 2? 1 por 1, 1. ¿Qué le falta completar este 1 para completar este? Pues en este caso te va a quedar 2, ¿no? A ver si estoy bien. Ah, no es cierto, es operación directa. Perdón, es operación directa, una fracción. Operación directa, te queda 2 entre 2. ¿Y 2 entre 2 a qué es igual? A la unidad. Es por eso que aquí solamente te queda, aquí en este número, aquí, solamente te queda la raíz de 3. Entonces, esta operación es igual a 3. Aunque es que pensé que era parte de la operación. No, Ya no vi que tiene era. que ver con lo relacionado a radicales y fracciones. Y en este caso es una operación, un producto de dos fracciones. Y eso te da igual a 1. Entonces es por eso que la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado es igual únicamente a 3. De ahí nos queda este resultado que está aquí. Gracias. ¿Mandé? Que muchas gracias por la duda. No, de nada, pues para eso estamos, ¿no? Para eso estoy, pues, es mi trabajo. Al contrario, ustedes, gracias por preguntarme. Bueno, continuamos. Entonces ya encontré el módulo de ese número complejo, ya que vale en este caso. Ahora, continúo con lo siguiente. Entonces me dice que es n, lo tengo que multiplicar por ese ángulo, pero no conozco el argumento. Entonces necesito encontrar el argumento.
Y el argumento, puedo trazar ese número complejo, lo puedo representar en su forma cartesiana. ¿Sí? Aquí lo puedo representar en su forma cartesiana. De acuerdo a los números, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. De acuerdo a estos números, se encontraría en este caso, la parte real positiva y la parte imaginaria negativa. Entonces se encontraría en el cuarto cuadrante. Entonces me va a quedar de esta manera. Tengo mi parte real positiva, aquí tengo mi parte imaginaria, en este caso aquí es positiva y aquí va a ser negativa, positiva y negativa. Entonces, la representación de ese número complejo me dice que aquí vale, en este momento, dice que vale una unidad. Y en la parte imaginaria, como es negativo, está en el eje de la parte imaginaria, dice que vale raíz de 3. Voy a hacerlo aproximado, no exactamente. Entonces, este viene haciendo mi número negativo, en este caso, menos raíz de 3. O lo puedo indicar así como raíz de 3. Formo un paralelogramo en donde voy a unir la parte donde inicia en el origen, tanto la parte real como la parte imaginaria, y trazo en este caso este que está aquí. Esta va a ser mi longitud, o sea, que esto vale 2. Pero yo necesito conocer este ángulo, ese es lo que necesito. Entonces, o este otro ángulo. Entonces, si yo utilizo las identidades trigonométricas, resulta que también este lado que está aquí ya lo puse de color negro. Pero, a final de cuentas, este lado que está aquí, que es el eje de la parte imaginaria negativa, también es igual de este lado, ¿no? Este número también es igual que este que está aquí abajo. Así. Prácticamente estoy formando, como les decía, un pequeño paralelogramo o un triángulo rectángulo. Entonces necesito conocer ese ángulo. Y ese ángulo lo puedo utilizar a través de las identidades trigonométricas. Si utilizo la tangente de ese ángulo, entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me queda que es raíz de 3 entre 1. De esta forma, ¿no? Así. ¿Verdad? Pero recordando que ese ángulo es negativo, raíz de 3 es negativo. Antes de que se me olvide, tengo que indicar que raíz de 3 es negativo. Aquí es un número negativo, por eso aquí me está diciendo que es menos raíz de 3. Entonces aquí tengo que indicar el signo menos. Por favor, hagan esa operación y este ángulo ¿a qué corresponde? Es igual a la tangente a la menos 1 de la raíz de menos raíz de 3 entre 1. ¿A qué es igual ese ángulo, por favor, ingenieros? Menos 60. Menos 60 grados, ok. Entonces la tangente es igual a menos 60 grados. Recordando que es un ángulo negativo. Entonces ese ángulo negativo, entonces normalmente los ángulos los tomamos con respecto al plano horizontal. Entonces es todo este recorrido que está aquí, serían 360 grados, ¿verdad? Pero este ángulo que me está proporcionando es este pedacito, que es igual a menos 60 grados. Que lo puedo utilizar, ¿no? No hay ningún problema, pero si yo quiero hacer la representación serían 360 grados menos 60 grados, el resultado van a ser 240 grados, que sería de este plano en el eje real hasta el plano imaginario. O sea, todo esto vale 240 grados. Puedo usar este ángulo o también puedo usar este otro ángulo. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta el momento? ¿Dudas? ¿Ingenieros? ¿Sí están capiscando? ¿Sí están ¿De entendiendo? cuánto quedó el ángulo, profe? Perdón, no te escuché muy bien. Con más calma, si me puedes hacer tu pregunta, más despacito. ¿De cuánto quedó el ángulo? ¿De cuánto equivale el ángulo? No, es que por ejemplo tengo problemas con mi internet y la neta se ve bien borroso el pizarrón, entonces no alcanzo a distinguir cuál es el Ok. valor del ángulo. Son 240 grados o menos 60 grados. Déjame tomar otra captura de pantalla. Creo que ya les debió haber, ya se activó el WhatsApp por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, creo que ya está el WhatsApp, ya quedó bien. Voy a tomarle otra imagen a esto para que la tengan ahí dentro de sus imágenes, por favor. Nada más le voy a tomar captura a lo que estamos resolviendo en este momento, ¿eh? Disculpen que les dé la espalda. Mejor lo tomo de este lado para que puedan verlo.
Ok, ya le tomé fotografía para que la puedan observar, ingenieros. Ya la subí ahí al grupo para que se comprenda un poquito este tema. ¿Sale? Profe, Sí. ¿de cuánto es el ángulo que se le resta a 360? En este caso, el ángulo que le restamos fue de 60 grados. Lo que sucede, sí me alcanzas a ver mi mano. ¿Sí? ¿O tienes alguna Sí. dificultad ahí? Ok. Entonces, lo que hicimos en este momento fue, tenemos, en este caso, este es nuestro módulo. En este caso es la magnitud, o la resultante de esas dos componentes. Este es R. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los valores que tenemos, la representación en forma rectangular o estándar de ese número complejo me indica que en la parte real vale la unidad. Aquí está. Entonces, aquí vale la unidad. Aquí la estoy representando. La unidad. Luego, en la parte imaginaria, me dice que es menos raíz de 3. De acuerdo al plano complejo, me dice que ese es el primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Y luego llegamos al cuarto cuadrante. Entonces, ese número complejo, en su forma estándar, está representado en el cuarto cuadrante, porque la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. ¿Sí quedó claro? Entonces, si yo trazo mi representación de ese número real en el plano real y el número complejo en el plano complejo, entonces me queda imaginario, perdón, es imaginario. Entonces está formando un triángulo. En este caso, aquí lo puedes observar, prácticamente es el plano real y el plano imaginario. Para ello yo necesito conocer el argumento o el ángulo. Entonces aquí lo tengo y utilizo las identidades trigonométricas. Entonces me queda que el ángulo, si estoy posicionado en este punto y deseo encontrar este ángulo, entonces utilizo la identidad de la tangente. La tangente porque conozco este lado, que es el cateto opuesto, y conozco el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente corresponde a la identidad trigonométrica, que es la tangente de ese ángulo. Y entonces para ello la tangente me dice que tengo que obtener el cateto opuesto, que es menos la raíz de 3, entre cateto adyacente, que es igual a la unidad. De ahí aplicamos la tangente inversa para encontrar el argumento, y me queda que es tangente inversa a la de menos 1, tangente inversa del argumento que va a ser menos la raíz de 3 entre 1. Y ese resultado les da 60 grados, menos 60 grados, que corresponde a este segmento, que es esto que estoy marcando, que forma parte de ¿quién? Pues de ese ángulo, ¿no? Posteriormente, como normalmente los ángulos se toman del plano horizontal positivo, en este caso de la parte real, y va en contra de las manecillas del reloj hasta donde se encuentra en este caso ¿quién? Nuestro vector o nuestro módulo, magnitud o longitud, que en este caso es R. Toda esta vuelta corresponde a 360 grados. Todo esto corresponde a 360 grados, pero tengo un ángulo de 60 grados. Y yo lo que quiero tomar es el argumento, tomando en cuenta siempre la referencia del plano, en este caso horizontal, que es la parte real. Y como todo esto comprende, la vuelta completa son 360 grados, le resto 60 grados. Y únicamente me da en lo que yo quiero, que son 240 grados. Pero 360 menos 60 no son 300. Ah, no, perdón. No es cierto. Son 300, ¿verdad? Sí, cierto. Gracias. Sí, por eso me preguntaba qué pasó ahí. Sí, está bien. Sí, está correcta tu pregunta, ¿no? Tu pregunta, y ahí está la respuesta. ¿Algún comentario, ingenieros? Todo bien, profe. Bueno, entonces ya lo tenemos nuestra representación. Entonces, incluso lo podemos convertir a radianes también, si en su momento así lo quieren. Entonces sabemos que 180 grados equivale a pi, radianes. Entonces 360 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Entonces multiplicamos, ¿no? Multiplicamos 300 es 300 por pi en 380, y ahí van a encontrar lo relacionado, en este caso, a radianes, ¿no? Entonces serían 300 grados, o en este caso, 360 por pi radianes en 380 grados. Entonces los grados se factorizan, entonces aquí me queda, si le saco tercia,
Le puedo sacar mitad también. Si le saco mitad, me quedan 150, mitad 90. Si le saco tercera, me queda, si le saco tercera 3, me queda 50, tercera me queda 30, prácticamente, ¿no? Y luego le saco décima, me quedarían 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios de pi, radianes, ¿no? A ver, por favor, verifiquen eso. O me salté un paso, a ver, díganme. Mitad 150, mitad 90. Luego le saqué tercia 50, tercia de 90 30. ¿Sí está bien, ingenieros? A ver, por favor, ayúdenme a corroborar esa operación. ¿Cuánto nos quedaría en radianes? Mitad, 150, 180. Luego tercia de 150, 50. Tercia de 180, 90, no es cierto. Aquí está mal. Tercia de 180, aquí es igual a 60. Aquí es 60. Así. Mitad, 150, mitad 180, mitad son 90, mitad 90. Y luego le saqué tercia, ¿sí? Tercia de 150, tercia, aquí es mitad, tercia, tercia. Y luego aquí, ¿qué más me falta? Serían 50 novenos. Le saco décima, quinta no tiene, le saco décima, 5, le saco décima, me queda 9, ¿verdad? 5 novenos. ¿Sí, verdad, ingenieros? 5 novenos de pi. ¿O qué opinan? ¿Qué pasó, ingenieros? No escucho sus comentarios. ¿Qué pasó? No, pues me quedé pasmado. Sí, pues hagan la división, a ver, hagan la Sí, división. que Con calmita, vamos a... yo dividí Voy a borrar 300 entre 180 y me da 5 tercios. Ah, está correcto, entonces eso. Son 5 tercios de pi, radianes, ¿no? Ahí está. Entonces pueden hacer la representación en radianes, en grados, ¿de quién? De ese argumento, ¿no? Esto es lo que corresponde a ese argumento. Entonces, resolviendo el ejercicio, ya de manera ya más clara, entonces me va a quedar que la raíz cúbica, perdón, la potencia, en este caso, ese número elevado a la potencia 3, corresponde a un argumento que son 2 unidades, que va a ser multiplicado por el coseno, ¿sí? En este caso, el coseno, ¿de quién? Como sabemos que n está elevado al cubo, aquí lo voy a indicar, aquí está, z está elevado al cubo, aquí z está elevado al cubo, entonces tengo que multiplicar el argumento 3 veces por el valor que estoy obteniendo, en este caso que pueden ser 5 tercios de pi, 300 grados o menos 60 grados. Ya eso lo podemos decidir. Si queremos utilizar la cuestión de radianes, me va a quedar 5 tercios de pi, de esta forma, ¿sí? Así. Luego, bueno, incluso puedo utilizar esto que multiplica y esto entre paréntesis más, y por el seno, nuevamente me va a quedar el número 3, que es parte de esa potencia, multiplicado por 5 tercios de pi. De aquí cerramos el corchete. Entonces, como pueden observar, me va a quedar 2, que multiplica al coseno, aquí se factorizan estos números, de tal manera que me queda coseno de 5pi, más la parte imaginaria por el seno de 5pi. Y se cierra. Entonces, esta viene siendo, permítame. Entonces, esto viene siendo, aquí 3, igual. Profe, el R0 también se eleva al cubo. Exactamente, sí. Aquí nos falta elevar al cubo el 2. De tal manera que este resultado nos va a dar 8 unidades.
Así. Entonces, esto que acabo de presentar ahorita es la solución de ese número complejo representado en su forma cartesiana o estándar, en este caso, elevado a la tercera potencia. Este viene siendo su z cubo es igual a ello. Si ustedes lo deciden, también lo pueden hacer en grados, si así lo consideran ustedes, ¿no? ¿Y eso cómo nos quedaría? Igual. El resultado va a ser 8 unidades, aquí lo voy a escribir. Z es igual a 8 unidades, que va a multiplicarse, en este caso, abro unas llaves, entonces me queda coseno. Entonces, ¿cuánto vale? Podemos utilizar, en este caso, 300 grados. Entonces, vamos a multiplicar, en este momento va a ser 3, que multiplica, ¿a cuánto? A 300 grados. Lo cierro, más y por el seno, abro otro paréntesis, en este caso 3, que es el valor de n, que multiplica a 300 grados. Cierro y cierro las llaves. De tal manera que este resultado, ¿a qué va a ser igual a multiplicar 8? Aquí nuevamente nuestras llaves, coseno de 900 grados, más i por el seno de 900 grados. Esa sería también la otra posible raíz. ¿Ok? Y también lo podemos hacer con los 60 grados, con los menos 60 grados. ¿Ok? Si lo hacemos de esa otra forma, me va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual a 8 unidades. Me queda coseno, ¿sí? O también lo podemos representar así. Sabemos que esto es cis, ¿verdad? Cis. Pero si no, hacemos toda la representación coseno, en este caso de 3 unidades, que multiplica, ¿qué? A menos 60 grados. Si lo hacemos directamente, me va a quedar, en este caso, menos 180 grados. Aquí le voy a indicar 3 por menos 60. Eso es igual a eso, más i seno de menos 180 grados. Ahí está su representación. Aquí es 3 por menos 60 grados. Entonces ya tenemos la representación de ese número, en este caso, la potencia de ese número complejo elevado al cubo y sus respectivas representaciones. ¿Ok? Entonces ya obtuvimos esas respectivas utilizando grados y utilizando radianes. Ya ustedes eligen cuál es la más conveniente. Déjenme tomarle captura de pantalla por si alguien tiene dificultades en el momento de visualizar el resultado. Ya les compartí la imagen a través del WhatsApp. ¿Sí? ¿Listo, ingenieros? Sí, ya llegó, Sí, profe. Profe, yo tengo una más como una duda. Sí, adelante. Estaba viendo la fórmula que había puesto para la raíz y como no la veía bien, ya ahorita ya la vi bien, pero me sale diferente en pues la que yo busqué. O sea, el argumento, bueno, el argumento también me sale sobre n. A ver, vamos a ver eso. ¿Dónde me dices que es exactamente? La fórmula que tiene para cuando al número complejo es con raíz, Ujú. que dice que es coseno del argumento más
Por N. 2 Por N. KI, ajá, sobre Ah, N. no, esta es otra forma, También. esta es otra forma. Esto es para las raíces. Aquí son potencias. Sí, sí, pero por ejemplo, esa fórmula yo la busqué y me sale diferente. Ah, ok. Si quieres, ahorita la O sea, checamos. también, Ujú. sí, Sí, si quieres, ahorita la revisamos con calma, pero ahorita básicamente sería ahorita las potencias. Sí, cuando entremos a esto, si quieres, ahí me lo comentas, porque bueno, así, de hecho, ya que me estás haciendo la información de ello, pues bueno, así es como aparece aquí en el material que estoy tomando en cuenta. La raíz de enésima de un número complejo tiene que ver con eso, ¿no? En este caso, la raíz n de un número r por el coseno de un ángulo más 2 pica, bueno, en este caso sobre n, y el seno, no sé, ahorita si quieres la checamos con calmita, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, lo que quiere que quede claro es parte de esta información. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar, en este caso, la potencia de un número complejo. Eso es lo que acabamos de desarrollar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Por mi parte no, profesor. Ok, bueno, entonces, ya comentarles lo siguiente, en la carpeta de Google Classroom ya les dejé algunas actividades relacionadas a las operaciones de números complejos, en este caso, de forma polar, convertir de forma rectangular a forma polar, y algunas operaciones como multiplicación y división de esos números en forma polar, para que vayan haciendo sus ejercicios. La fecha límite viene siendo el día de la evaluación, entonces tienen todavía días para ir dosificando su tiempo e ir resolviendo las respectivas actividades que tienen. Voy a dejarles en el transcurso de este fin de semana, o incluso de hoy, algunas actividades donde tengan que sacar lo relacionado a, en este caso, las potencias de estos dos números complejos representados en su forma polar, ¿no? ¿Sí? Ya de aquí también les puedo pedir, en su momento dado, que este número, esta raíz, la conviertan en su forma estándar o en su forma, en este caso, exponencial. De hecho, no es muy complicado, ¿no? Ya la forma exponencial de esos números, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería la forma exponencial de ese número polar? Pues ya prácticamente aquí la podemos encontrar, ¿no? Tu forma exponencial, conocemos lo que vale R, ahora me quedaría E elevado a la ¿qué? A la 900 grados, ¿sí? En este caso I a la 900 grados. Esa sería su representación en forma exponencial, ¿no? Así nos quedaría ese resultado. Esta otra, esta que está aquí, la voy a indicar. En su forma exponencial, entonces me queda 8, que es el módulo, e elevado a la ¿qué? A la i de 5pi. Sería prácticamente su representación de ese número, de esa raíz, ¿sí? De esa z elevada al cubo, de ese número, en este caso, complejo en forma exponencial. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí este tema. La siguiente sesión vamos a continuar con los pendientes que tenemos. Nos falta ver lo que comentaba ahorita con su compañero que me hizo la pregunta. Estas son potencias y ahora nos falta sacar las raíces, ¿sí? Sacar las raíces de esos números que llamamos complejos. ¿Correcto, ingenieros? Sí, profesor. ¿Algún comentario al momento? ¿Alguna pregunta? Disculpe, profesor, le quería comentar de que también porque veo un poquito borroso la pantalla, tampoco Sí. comento mucho porque veo los videos que sube en YouTube como para repasar, por si se me Muchas gracias. pasara algo. Sí. En ese caso espero que no piense mal de mí bueno, no estar comentando constantemente. No, pero igual, mira, lo puedes hacer, pero bueno, ahorita, por ejemplo, que tenemos la tecnología del WhatsApp, ¿sí estás pudiendo ver las imágenes que estoy subiendo ahorita? Sí, profesor, de hecho pues, sí le he hecho un vistazo. Gracias, profesor. No, entonces ahí en cuestión de ello, pues igual, mira, si tienes alguna duda después de la clase, igual mándame un mensajito de WhatsApp
y ya con todo gusto ya lo podemos resolver, ¿no? Incluso si alguien desea mañana sábado, tiene algún tiempecito, pues igual podemos ver algunas cosas, algunas dudas, ¿no? Para que no, de hecho aquí subió Enrique Santillán, subió una página, no sé de qué. No, es la imagen perdón. La fórmula, la fórmula, ok. Bueno, pues en sí prácticamente viene siendo la misma, ¿no? Bueno, aunque bueno, el ángulo teta lo está dividiendo entre n, que de hecho también es otra forma de hacerlo, sí, también es correcto. Y luego viene la raíz r elevada a la 1/2. Prácticamente 1 entre n, básicamente es lo mismo. Nada más que aquí, bueno, yo indico, aquí lo están representando en forma fracción, y yo como lo representé aquí en el pintarrón, es en este caso en forma de raíz, pero es lo mismo. Pero, por ejemplo, lo que me causa conflicto es lo del argumento de los... Porque usted lo toma como el argumento y luego ya más 2 pica sobre n, nada más. Y aquí sí está dividiendo también lo que sería n el argumento. Sí, aquí sería esto, así como tú me lo comentas, sería pi, todo esto entre n, ¿no? Así. Sí, también es otra forma. Lo vamos a ir indicando en su momento, ¿no? En el cuestión de la raíz es esto. Es lo mismo. Básicamente es lo mismo. O sea, tener raíz r elevada a la raíz de n, es lo mismo tener r elevada a la 1/2. A la n, perdón. Eso es prácticamente lo mismo. Y el argumento, pues bueno, sí tiene que ver, porque a final de cuentas, más adelante vamos a tener que factorizarlo, ¿no? Sacar factor común y tiene que tener aquí la n. Pero ya lo vamos viendo en su momento, ¿no? Sí, muchas gracias por tu comentario. ¿Dónde estamos? Aquí. O sea, sí, gracias por tu comentario, Joaquín. Y bueno, aquí también en este caso, Daisla. Bueno, Erandi nos hace favor de compartir ahí el grupo de WhatsApp. Los que no estén integrados, pues por favor ahí, entren a ese enlace y ahí pueden estar ya dentro de la clase del grupo de álgebra lineal, en este caso, pues que tenemos ahorita en la clase, ¿no? Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues agradecerles mucho, ingenieros, que pasen muy bonito día, y estamos al pendiente. La evaluación, pues bueno, va a ser hasta de hoy, de este día, que hoy es 19, sería hasta la próxima semana, para que por favor estén al pendiente de pues sobre todo hagan las actividades. Yo creo que con eso es más que suficiente para que vayan teniendo confianza a la hora de llegar a la evaluación. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, agradecerles mucho, cuídense mucho, por favor, también. Cualquier cosa, pues un mensajito ahí en el WhatsApp, y bueno, pues que se la pasen bien, bonito fin de semana. Gracias por atender la clase, y la verdad, pues siempre me la paso muy, muy a gusto con ustedes. Agradecerles, que pasen buena tarde, pues. Nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Cuídense mucho, por paz. A ustedes, hombre, cuídense Hasta mucho. luego, profe. Cuídense mucho, por favor. Estamos en contacto. Bye. Hasta luego.